Me da mucha alegría compartir con ustedes esta temática que, bueno, es interesante. Es la segunda vez que voy a hablar de este tema. Por consiguiente, es relativamente nuevo. Desconozco si hay algún trabajo sistemático en mérito al tema, pero nosotros vamos a hacer una aproximación, para lo cual vamos a referirnos a algunos rasgos. O sea, no es una cuestión sistemática, porque vaya, la espiritualidad de un santo como lo es Monseñor Romero tiene muchas expresiones. Sin embargo, tiene una franja, digamos, de comprensión en la comunidad cristiana, y eso nos puede ayudar a nosotros para profundizar. Entonces vamos a hacer esa aproximación. He escogido una frase de Monseñor Romero. Es una frase rara. Antes que sacerdote hay que ser hombre. Fíjense que del tiempo que estudió Romero a nuestros días, justamente, o sea, en la época moderna del Concilio Vaticano II, esta convicción es muy importante y que tiene que ver con varias problemáticas que ha afrontado y está afrontando la Iglesia. El problema en la jerarquía de la Iglesia, obispos y sacerdotes, y también congregaciones religiosas, o sea, la parte más jerárquica, es que no logra integrar correctamente la parte ética. Lo voy a decir concretamente: cuando se acusa a un sacerdote de haber abusado de un menor de edad, que es una de las acusaciones más fuertes que pesan sobre la jerarquía de la Iglesia, el problema no es de fe, no es si el sacerdote negara, digamos, a Cristo o a Dios. El sacerdote normalmente dice: yo creo en Cristo, incluso él se entiende como alter Christus, es decir, otro Cristo. Eso le han dicho en su formación, y dice también que cree en Dios. Entonces el problema no es teológico, no es de fe, sino que es ético. No sabe no está entendiendo bien la correlación que existe entre Dios y su creación. Es decir, ese menor de edad es imagen de Dios. Si tuviera claridad del dato de fe, no tocaría a ese niño con mala intención, a esa niña. O sea, por eso esta frase. Ya adelanto una idea, es decir, la espiritualidad de Monseñor Romero es moderna, en el sentido de que su modernidad corresponde con el Concilio Vaticano II. Esa es la idea central. Y en torno a ello es que yo voy a hacer una serie de reflexiones en cuanto del tiempo, ¿verdad? No sé, una cosa racional, digamos unas 2 horas y media, una cosa que no sobrepase la capacidad del auditorio. Voy a dejar al final, me dice, metodología sencilla, ¿verdad?, unos minutos para ver qué podemos profundizar desde la perspectiva de ustedes en este ámbito de sinodalidad que ahora tenemos. Veamos la introducción, entonces, algunos elementos. Miren, el tema es espiritualidad martirial. En sentido estricto, la espiritualidad es vivir según el Espíritu Santo. Yo le puse el Espíritu, me faltó ahí el Espíritu Santo. El Espíritu es una palabra genérica. Es vivir según el Espíritu. Sin embargo, la espiritualidad es como un deporte. O sea, tiene un ritmo, tiene una praxis, como el que va al gimnasio, tiene que ir todos los días a la misma hora para poder desarrollar sus músculos, etc. Es igual, es idéntico. Tiene que tener un horario de la misa, un horario de oración personal. Es una praxis, no es una teoría la espiritualidad. Pero teológicamente la espiritualidad es vivir según el Espíritu Santo. Y la otra componente del tema es martirial. Esta parte es complicada, porque uno lo dice, espiritualidad martirial, y lo dice fácil. Pero sucede que el mártir es la máxima expresión de exigencia en la vida cristiana. Tan exigente es que el mártir da su vida. Entonces, es decir, espiritualidad martirial, y alguien dice entre nosotros: yo quiero tener una espiritualidad martirial. Está diciendo: yo estoy dispuesto a jugarme la vida en ello. Y eso es el máximo nivel que puede existir de una espiritualidad. Hay una cita entonces en Hechos de los Apóstoles 1:8 de la obra lucana,
de San Lucas, que prácticamente sintetiza lo que estamos diciendo. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los extremos confines de la tierra. Ese pequeño texto tiene muchas componentes. Para ser discípulo de Jesucristo se requiere la unción del Espíritu Santo, es lo primero. En segundo lugar, esa unción induce a hacer de nosotros testigos. Ese texto fue escrito en griego. Si lo leyéramos en el original, diría, y serán mis mártires. Si lo leyéramos en el texto original. Ahora, si uno le pregunta, por lo menos a este auditorio, ¿usted está dispuesto a ser mártir? No en el sentido genérico, no, a que lo maten. Mira, te digo que de 100 personas, tal vez 2, y uno de ellos, pues totalmente incauto, diría, sí, yo quiero ser mártir. Emocionado, tal vez. Parece broma, pero en la narrativa del martirio de Policarpo, un señor que como de 84 años, que mató el imperio, en su acta, es decir, el acta que levantaba la comunidad o el imperio, depende, donde quedaba constancia del asesinato, había un tal Quirino, así se llamaba, que quería ser mártir. O sea, había oído hablar de los mártires y que eran famosos, porque los mártires son famosos desde su origen hasta la fecha. Entonces Quirino dice, yo quiero ser mártir. Para no hacer largo este discurso, tiran a Quirino en la fosa de los leones porque él quería ser mártir, y cuando ve que las fieras van sobre él, pide que lo saquen. Y dice el texto, de ahí dice que desde entonces queda establecido que para ser mártir no se puede ser voluntariamente, es una gracia de Dios. Voluntariamente podemos ser testigos de Jesús, del Espíritu Santo en sentido lato. Todos, creo yo veo casi todos adultos. Todos somos bautizados. En ese sentido, todos somos testigos. Y todos vamos a morir, pero no todos por la misma causa, que es lo que define el martirio. Y no todos vamos a morir con la misma intensidad de praxis cristiana. Es una ley, primero, sociológica. Entonces, esta componente aquí, este texto define bastante bien. El otro es Apocalipsis 1:5, que llama a Jesucristo el mártir fiel. Pero eso no lo vamos a analizar. Sin embargo, Romero dice en sus escritos que él admira mucho este documento, Gaudium et Spes. Él admira todos los documentos del Vaticano II, pero este lo admira bastante. Gaudium et Spes significa alegría y esperanza. Y aquí nosotros encontramos el giro antropológico que está en la frase primera que yo les puse en la primera slide, donde decía Romero que antes de ser sacerdote es importante ser hombre, o sea, asumirse como ser humano. Entonces, aquí este texto define bien eso, ya doctrinalmente, los gozos y esperanzas, las tristezas y las angustias de los seres humanos de nuestro tiempo son, ¿verdad?, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas de la iglesia. Esta es la clave. O sea, la iglesia no toma distancia del sufrimiento del pueblo, sino que lo asume. Ese es el punto. Veamos, hay una profundización en ello. En realidad, una de las frases de ese texto no es cristiana, es de Publio Terencio Africano, un autor del mundo pagano. Fíjate que leyendo el latín así como está, suena raro, por supuesto, como cualquier idioma. Es decir, homo sum humani nihil a me alienum puto. Digo esto yo en el barrio popular y se ponen a reír por la última palabra. Pero dice allí, aunque parezca irreal, ahí lo que dice, soy un hombre, nada de lo humano me resulta extraño. Una frase potente, la ha usado Nietzsche y la ha usado Unamuno. La pueden encontrar y la ha usado el Concilio Vaticano II. Aquí dice lo que decía en el número 1, que
Para la iglesia nada de lo humano resulta extraño, es una frase originalmente de Publio Terencio Africano, año 165 antes de Cristo. Veamos. Hay otra cita que cuadra bien con la espiritualidad de Romero, Lumen Gentium número 8. Esto cuadra perfectamente como Romero se entendía a sí mismo. Pero como Cristo efectuó la redención en la pobreza y en la persecución, así la iglesia está llamada a seguir ese mismo camino, para comunicar a los hombres los frutos de la salvación. La evangelización es un proceso de comunicación. Me agrada muchísimo que el micrófono que me han dado esta noche es excelente, se oye bien, yo me oigo bien. Anoche estuve allá en San Miguel con un auditorio como de 300 personas, pero no habían puesto una bocina hacia mí. Entonces yo sentía que no me estaban escuchando. Hice un gran esfuerzo en la garganta. Cuando después les pregunté al final si escuchaban, sí, me decía, oía bien claro. Pero ya había pasado hora y media, ¿verdad?, entre la conferencia y las preguntas de esfuerzo, porque bastaba girar una de las bocinas para escuchar yo. Aquí está bien modulado. Aquí lo que dice es que es indispensable, no es opcional para la espiritualidad cristiana pasar por dos procesos. ¿Y cuál es? El tema de los pobres y el tema de la persecución. Como Cristo efectuó la redención en pobreza y persecución, así también la iglesia. Y aquí Nietzsche no le gusta, a Friedrich Nietzsche. Dice, los cristianos son masoquistas, ¿cómo vas a vivir en pobreza y en persecución como una opción de vida? No es una opción de vida, digamos, que a uno le guste eso, vivir pobremente y perseguido. Esa es una consecuencia del nivel de involucramiento de tu fe. O sea, en el ejercicio de la fe hay niveles, y unos son más exigentes que otros. Eso así es. El que es más exigente es el que más se parece a Cristo. ¿Y quién es que nos tiene aquí esta noche haciendo esta conferencia? El Padre Carlos, en parte, va. La comunidad, el consejo, qué sé yo. No, nos tiene aquí Monseñor Romero, el ejemplo de él. Y a él lo convocó el Espíritu Santo. En definitiva, quien nos tiene aquí es el Espíritu Santo, por medio del ejemplo de él. Radical. Entonces, en Evangelii Nuntiandi número 31, esto es de Pablo VI, canonizado con Romero al mismo tiempo, el mismo día, porque entre ellos dos hay una simbiosis muy cercana, o sea, hay una sintonía entre el Papa Pablo VI y San Romero. Ellos entienden la iglesia del mismo modo, y aquí lo vamos a demostrar. Dice, este es un documento misionero, Evangelii Nuntiandi 31, el anuncio del Evangelio número 31. Entre evangelización y promoción humana, desarrollo y liberación, existen lazos muy fuertes. El primero de ellos es de orden antropológico. Ese orden que ustedes ven aquí, antropología, teología, evangelio, no es casual. Cuando el Papa escribe así, o cualquier Papa, ellos tienen peritos. No es que el Papa escribe los documentos, no. Tienen especialistas en cada área y ellos redactan. El Papa después lee eso y dice esto sí, esto no. Pero esto está hecho por especialistas. Ese orden, esa estructura va ser humano, ¿ya?, doctrina, evangelio. Está puesto así. Por consiguiente, lo que está diciendo es, primero hay que respetar la dignidad humana. Todo el cristiano que no respeta la dignidad humana, ni siquiera pase al segundo, porque va a perder su tiempo. Lo que va a hacer es un propagandista, un ideólogo de la fe, eso es lo que va a hacer. Pero no, esta estructura hay que respetarla, y está explicada. Vínculos antropológicos dice, porque el hombre al que hay que evangelizar no es un ser abstracto, sino un ser sujeto a los problemas sociales y económicos. Evidentemente yo sé que ustedes no tienen problema con la tarjeta de crédito, sino que están solventes totalmente, ¿verdad? Están libres de eso. Pero fíjate lo que dice. Para evangelizar, dice, hay que considerar la condición humana, que es concreta, dice, no es abstracta, socioeconómica. De ahí empieza la cuestión.
O sea que la evangelización tiene sentido y la espiritualidad cuando hace este análisis, para que el discurso religioso tenga sentido, sea elocuente y busque también liberar a las personas, no someterlas. De orden teológico, ya que no se puede disociar el plan de la creación del plan de la redención. Esto es más complejo. O sea, hay personas que pretenden tener fe y al mismo tiempo dañar el medio ambiente. Es terrible, vos vas en la carretera manejando y gente que te tira latas de Coca-Cola, te tira basura. Y si más adelante los para un policía o qué sé yo, se detienen o tú ves ahí, vas a ver que llevan colgado un rosario en el retrovisor. Esa gente es enferma de su mente, no ha entendido el evangelio, pierde su tiempo y nos hace perder el tiempo a nosotros, porque disocia, es decir, separa el plan de la creación del plan de la redención. Él cree o ella cree que puede salvarse sin respetar el medio ambiente, que es una creación de Dios. Y finalmente, evangélico como es el de la caridad. O sea, aquí se refiere al ejercicio de la caridad. Es esencial. Bien, entonces estoy poniendo estos presupuestos para llegar luego, pues. Entonces, hay 3 leyes básicas que rigen la vida cristiana. 3 leyes puestas en latín: lex vivendi, lex orandi y lex credendi. Yo creo que el latín se entiende bastante bien, pues, ¿verdad? El primero, ¿qué cosa sería? La ley de la vida. El segundo es la ley de la oración, leído así, ¿verdad? Y la ley de la fe, o sea, de la creencia. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo primero dice que debe regir, eso es muy importante, la mística, la identidad cristiana no es la oración, no es lo que cree. ¿Qué cosa es? Es la vida. De nuevo, la estructura es la dignidad de la persona. Si hemos respetado eso, estamos en condiciones de orar. Entonces la oración tiene sentido, porque la estamos haciendo con dignidad. No es una oración hecha, ¿qué les puedo decir yo? Yo a veces pongo ejemplos exagerados y no va a ser la excepción. De repente yo trabajo en parroquia, verá por ahí, y que de repente llega alguien que es comerciante, que tiene, qué sé yo, ¿verdad?, un negocio. Llega pues muy bien vestido, bien perfumado, ¿verdad?, su traje, su vestidito blanco si es mujer, y me dice: padre, aquí tiene, qué sé yo, $1000. ¿Y esto para qué? Para lo que usted quiera, padre. Y uno se hace así como el pasmado, va y lo agarra. Pero tal vez esa misma señora que ha llegado a la misa de 9 o de 10, tiene sus trabajadores trabajando el domingo, horas extra, y no les paga. Pero ella es bien devota. La señora es ladrona. Hay que llamarle con su nombre. Ese señor es ladrón. Y hay que llamarle así. No venir a dar $1000 a mí, los mismos que le ha robado. Entonces sería cómplice yo también. Yo no quiero ser cómplice de eso. Entonces, la ley de la vida sustenta la ley de la oración, para que no sea falsa, y la ley de lo que yo creo. Esto es otra charla completa, es de otra área, pero es importante en la espiritualidad de la persona. Bien, ¿qué más tenemos ahí? Dietrich Bonhoeffer, él es alemán y es luterano, no es católico. Dice esto: con el bautismo Cristo esculpe la forma de su muerte en la vida de los suyos. Y como yo pregunté si somos bautizados, ustedes me dijeron que sí. Entonces todo bautizado lleva un estigma, lleva la marca del crucificado. Lo dice un excelente teólogo. ¿Por qué lo he puesto yo a él aquí? Ustedes saben que en una basílica, no es catedral, en Westminster, no conozco, Inglaterra, hay unas imágenes que han puesto y ahí está Romero. Al lado izquierdo de la imagen de Romero está este caballero, considerado santo por los ingleses.
y yo también lo considero santo, aunque no es católico. Un excelente teólogo. Sus obras son maravillosas. Entonces, somos bautizados, llevamos ese estigma. Yo, para lo de Romero, ya considerando el tiempo, no va a dar el tiempo para lo que vamos a decir, pero como no es obligación votar todo el tiempo, además no está en nuestras capacidades, hay que ir a casa de nuevo. Voy a tratar de profundizar algunas cosas. La fuente que he utilizado es esta. Ustedes van, lo compran, algunos ya lo tendrán. Yo lo que voy a hacer es puntualizar. Estos son, pero voy a explicar la característica. Los cuadernos de Monseñor Romero son cuadernos de apunte a mano, que los ha publicado el arzobispado, pero no en críticamente, una edición crítica no existe, sino que ellos hicieron, ¿verdad? Aquí han hecho copias y las han vendido. Con cierta dignidad, pero no tiene aparato crítico, es decir, no tiene ningún análisis, nada. Entonces todavía no existe. Pero estos cuadernos, lo bueno es que son íntimos. O sea, cuando Romero los escribió de su puño y letra, no estaba pensando que un día se iban a publicar. No, es algo privado, como un diario. Y por eso es bien importante, porque aquí vamos a acceder a la intimidad de Monseñor Romero. Este es el cuaderno 1 de 1966 al 72. Lo primero que dice es el tema de la esperanza. La espiritualidad de Romero tiene rasgos. Uno de ellos es la esperanza. La esperanza debe ser para mí, eso lo está escribiendo él, una virtud básica, ya que la he visto comprobada con los hechos evidentes y conmovedores. Dios me quiere todavía. Gracias, Señor. Dios me quiere todavía. Esa frase es bien salvadoreña. No sé ustedes, pero yo sí en mi vida he tenido problemas graves. De repente uno no los cuenta, ¿verdad? Porque no es el punto. Hay quien sí le gusta contarlos. Pero cuando uno ha tenido un problema grave y sale indemne, uno tiende a decir, Dios todavía me quiere. Eso lo dice él, son cosas muy personales. La esperanza, primer rasgo. Sin embargo, aquí aparece la humanidad. Romero tenía un problema que a mí me gustaría investigar y del que no se habla casi nunca, claro, porque es un aspecto negativo, ¿no? Romero dice, el médico me ha dicho que yo tengo un carácter compulsivo, obsesivo, perfeccionista. Lo puse en rojo. Yo no sé si hay psicólogos o psiquiatras aquí, me gustaría que hubiera alguno para que me explicara qué es eso. Que cuando una persona dice que tiene un carácter compulsivo, obsesivo, perfeccionista. Claro que yo leyendo todos los cuadernos noto que él es muy puntilloso en su trabajo. Y él explica, el médico me dice que se puede poner otro objetivo a mi personalidad obsesiva, perfeccionista. Y ahí está la explicación. Una obsesión, dice, de ser uno de esos santos como San Carlos Borromeo, que quieren colaborar y reflejar con su vida y su trabajo el rostro de Cristo, etc. Va a seguir profundizando en este punto. Hoy salgo de estos ejercicios que han sido como ejercicios espirituales, no estaba en el gym, son ejercicios espirituales. De estos ejercicios que han sido como un nuevo bautismo en mi vida. Gracias, Señor. Sin embargo, esta noche sufrí insomnio, pensando que solo había atendido mi persona y mis problemas. O sea, no durmió esa noche pensando que no había hecho lo correcto. Eso es una persona escrupulosa. A nosotros a veces no nos deja dormir el mismo pensamiento que es recurrente, ¿verdad? Él era así. Dice que no pudo dormir esa noche. De hecho, dicen que dormía poco. Veamos. Estamos accediendo a una parte que él revela que tiene problemas. En la antropología de Monseñor Romero, esto lo digo yo, el ser humano es presentado como la nada de frente a la dignidad divina. Dios en nuestra nada, eso es de él. Él, cuando fue ordenado sacerdote, hay una frase famosa que dice, con tu todo y con mi nada haremos mucho. Es una frase cuando lo ordenaron a él de sacerdote, con tu todo y con mi nada haremos mucho. Cuando él define la iglesia, dice que la iglesia es barro,
es arcilla, pero que es arcilla, es barro inspirada por el Espíritu Santo. Es decir, pone la polaridad entre la arcilla que es pisada, digamos, pateada por la persona, y el espíritu, que es algo pues sublime, ¿verdad? Un argumento presente desde los primeros años de su vida sacerdotal. Ok, ahí estaba lo que ella estaba diciendo. Cierta ocasión a él lo iban a nombrar obispo, es el año 70. Este año es importante porque la ceremonia de ordenación episcopal de Monseñor Romero fue coordinada por Rutilio Grande, el beato Rutilio Grande. Por eso es bien importante esta parte. O sea, eran bien amigos. La homilía del funeral de Rutilio dice: yo lo siento como un hermano, dice Romero. No lo ve solo como amigo, lo siento como un hermano. El señor nuncio me notifica voluntad del Papa, debo responder mañana. Consulta con el padre Fernando. Aquí tenemos a uno de los últimos ordenados por ese obispo. Se está refiriendo a Fernando Sáenz Lacalle. Ya que interesante eso. Sáenz Lacalle es de la prelatura personal de Loputey. Y normalmente algunos biógrafos y algunos, vamos a decir, conferencistas de Romero tienden a oponer a Romero con el Loputey. Pero en este caso es claro que él tenía básicamente dos directores espirituales, uno de Loputey y un jesuita. Y a ambos los escuchaba, por lo que yo logro entender. En este caso dice Fernando, más adelante pone el apellido, Sáenz. Entonces toma consejo, 8 de junio del 70, Colonia Belén. El 21 de abril, como a las 6 de la tarde, me notificó el señor nuncio mi designación para obispo auxiliar de Monseñor arzobispo. Debía responder al día siguiente. Consulté a Sáenz, al doctor Dárdano, que era quien le daba seguimiento a un proceso de psicoanálisis que llevaba Romero en su vida. Tenía problemas. Al padre Navarrete, no logro identificarlo yo a él con el nombre. Elementos positivos, va diciendo, repasos del padre Navarro: conciencia incierta, mezcla de ambición, temor de no ser apto para el cargo, sentido de penitencia y reparación. Dios mío, qué incertidumbre. Claro, uno dice, ¿cómo el santo dice que hay incertidumbre? Es que eso es. El que se siente muy seguro entre nosotros jamás va a ser santo. Está claro. Porque hay gente que así en las comunidades católicas, que se siente muy seguro. Y que no era el domingo pasado que decía, atentos, decía San Pablo, ¿va? Tengan cuidado, no se sientan muy seguros. Entonces, nada de extraño cuando él dice, Dios mío, qué incertidumbre. Y Cristo en el huerto, cuando está suda sangre, Jesucristo, si es posible, líbrenme de este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué incertidumbre. Siento que acepté casi sin un acto plenamente reflexivo, pero trato de hacer consciente y recta mi decisión. Entonces, el 3 de mayo se publica la notificación. Cuando estaba leyendo esto, yo tuve una conversación con un obispo del Salvador. Y él mismo contó en público, por tanto yo lo puedo contar también aquí. Estábamos con unos sacerdotes y dice que lo llamó el nuncio, es la misma historia. Y le dieron pues la notificación: mire, usted ha sido electo para ser obispo. Tiene una semana, dice, que cuenta ese obispo, para que usted nos responda. ¿Y usted qué le dijo, monseñor? Nosotros. No, yo le dije que una semana era mucho, dijo. Imagínate, así lo dijo. Yo siento que una semana es mucho, dice, que le digo, si quiere le respondo ya, es decir, positivamente. Y aquí él no, él dice que no se siente seguro, que tiene dificultades, etc. Quisiera distinguirme por eso. Otro rasgo de él, ¿va? ¿Y qué es eso? Él es muy devoto del corazón de Jesús. La pregunta aquí es ¿por qué? Porque aquí también supongo que algunos será devoto también del Sagrado Corazón. Pero hay explicación de esa devoción. Porque sucede que en el mundo jesuítico hay una corriente que es muy devota del Sagrado Corazón.
Teólogos como Karl Rahner, que son tremendos teólogos, que uno no puede pensar, yo leyendo a Karl Rahner, que es seguidor del gran filósofo Martin Heidegger, de Sein und Zeit, de Ser y Tiempo, un tremendo filósofo. Rahner es devoto del Sagrado Corazón, porque Rahner es jesuita. Romero no es jesuita, pero vivió con los jesuitas, entonces ahí fue que aprendió eso, en una residencia en el Pío latinoamericano, que era administrado por jesuitas, en una residencia de estudiantes en Roma, de estudiantes latinoamericanos. Entonces es muy devoto del Sagrado Corazón, entre su espiritualidad. Las criaturas son las circunstancias, los signos de los tiempos, es de descubrir en el diálogo con obispos y sacerdotes y seglares qué quiere Dios de mí. Es de ser fiel en buscar su gloria y el bien de la iglesia. Buscar la gloria también es jesuítico. Gracias, Dios mío, por este impulso de generosidad y entrega que en mí despierta. Y aquí cita lo que acabamos de estudiar. La Gaudium et Spes, que fue lo primero que vimos. Ahí lo reconoce. Él dice que le gusta mucho ese documento.